La entrevista del día. El invitado especial para decir las cosas como son. Muy bien, el invitado del día es alguien con quien tenemos la sana costumbre de discutir siempre. Y está muy bien, porque me gana, él es más calentón que yo. Así que No en ese sentido, ¿no estás de acuerdo en qué? ¿Ves? Ya me está peleando. Bueno, le voy a saludar formalmente el diputado nacional Felipe Solá, quien no ha traído su libro. La última vez que charlamos hablamos de tu libro. Me estabas contando que estabas sacando tu libro. ¿Cómo fue eso? Contar cuántos años de peronismo, cuántos años de peronista, de ADN peronista, Felipe Solá. Bueno, hola a todos. Hola Pablo, gracias por invitarme. Año de peronismo, 50. De militancia, desde los 18 a los 68. Bien. Después tengo años de jetón, que quiere decir de hombre público. 31. Con intervalos breves en el que o estaba haciendo campaña o no tuve, o no estaba en la marquesina. Pero desde el diciembre del 87 que Cafiero me nombró ministro de Asuntos Agrarios. Yo había hecho la campaña del 87 con Cafiero, me había acercado en el 86 y me había dedicado al sector agropecuario con un compromiso muy grande. Y entonces, como es un sector muy inexplotado dentro del peronismo, de ser conscripto pasé a ser jefe, porque claro, no había. Pero juntamos un equipo que duró como, no sé, casi 15 años, un equipo muy sólido. Vos dijiste recién tu edad, obviamente. ¿Qué edad hay que tener para ser presidente? ¿No? Por estos días se discutía esto de La Baña, ¿no? Casi 80, es un señor muy grande, algunos decían, para ser presidente. Quienes lo defienden dicen, bueno, pero hay un mandato de 4 años de transición del desastre del macrismo a otra cosa, puede ser. ¿Vos tenés la edad justa para ser presidente o se puede ser presidente a los 33 años? No hay una edad justa. Lo que hay es una circunstancia justa que puede encajar con uno o no. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, yo creo que el próximo presidente debe durar 4 años y debe hacer una tarea bastante despojada de lo político en cuanto a su persona. No de lo político en cuanto a tener apoyo político, buscar apoyo político, tejer ese apoyo político, eso es fundamental. Pero sí de lo político personal, es decir, no debe aspirar a una reelección. Difícil que un político... Difícil, pero si uno hace un compromiso, es difícil romperlo, ¿no? Claro. Bueno, el gobernador de La Rioja sí lo rompió, ¿no? Dijo que no iba a ir por la reelección y está yendo por la reelección. Bueno, es un rompedor entonces, pero claro, la verdad es que yo creo que eso es muy necesario para que la gente piense, no nace un proyecto político, sino que viene alguien a tomar un país que está en una situación complicadísima, muy complicada desde el punto de vista económico, y que también tiene gravísimos problemas sociales, por lo menos mucho más graves que antes, y que tiene también un mal ambiente en general. Y bueno, todo eso hay que cambiarlo. Y para cambiarlo yo creo que es mejor dejar afuera todas aquellas disputas por el futuro. Disputas personales por el futuro. Entonces, si uno dice no, es nada más que 4 años y lo firma, o lo hace en acto público o algo así, se ahorra problemas. Y además, la tarea de reorganizar y cambiar de rumbo económico, no es nada sencilla. Requiere acuerdos muy fuertes, y acuerdos muy fuertes son acuerdos políticos para gobernar. Así como hacen falta acuerdos para llegar a ganar, hacen falta acuerdos más fuertes para gobernar. Para mí, vamos a ir a un balotaje, pero la mitad más uno de ese balotaje no basta para un gobierno que tenga solidez política. Pero ¿qué acuerdos se puede hacer en un país donde por ahí vemos hoy que el peronismo hoy tiene como 2 vertientes, Alternativa Federal y todo lo que anda alrededor de Unidad Ciudadana, que puede ser que terminen juntos, eso te lo voy a preguntar más tarde, pero quiero decir, ¿no es un país en el cual no son posibles los grandes acuerdos? Vos, por ejemplo, siempre se dice respecto de tu gobernación, para mí tu gobernación fue una buena gobernación, con una buena gestión en seguridad, sin embargo no hubo acuerdo sobre eso, porque después se discontinuó y lo discontinuó un peronista. Bueno, pero los acuerdos son en tiempo real, es decir, mientras estoy gobernando, claro, no tanto con el que sigue. En el libro, cuando lo leas, vas a ver que le planteé al gobernador que seguía, que era Scioli, 5 programas fundamentales, uno de los cuales era el de seguridad, pero los otros eran programas específicos, y discontinuó absolutamente los 5, claro, inmediatamente.
Con respecto a eso, yo estoy pensando en acuerdos para gobernar los 4 años que vienen, no en acuerdos con el que me siga. El que me siga tiene derecho a plantear. El ideal sería que tengan continuidad los planes de gobierno. Obvio. Eso suele ocurrir cuando sos de un mismo partido que el que sigue. Pero también están las personalidades diferentes. Y hoy aseguran, digamos, las cosas dependen mucho más de las personas que de los partidos. Sí. Entonces, yo estoy hablando de acuerdo en tiempo real, de hacer lo que nunca hizo Macri, llamar a la oposición y decirle, bueno, vengan. Yo quiero hacer esto, ustedes quieren hacerlo esto otro. Vamos a tratar de encontrar un enganche. Total, saben que yo no voy a ser candidato. O sea que los lauros que se puedan conseguir tienen que ser lauros para todos repartidos, que eso es otra habilidad también, y no acumularlos personalmente. O sea, les vas a decir, en un país en el cual, como yo decía antes, el 11 de diciembre vamos a estar, cambiemos, si gana, va a estar discutiendo entre Peña, Vidal y Larreta quién es el siguiente. Acá lo que vos decís es, si yo fuera presidente, nos juntamos, nos unimos a discutir este tipo de cosas, y en todo caso disputen a ver quién se lleva los méritos, pero resolvamos este tema. Exactamente, porque la diferencia sería, ¿cómo querés salir con un país mejor que el que encontré? Esa sería una. Y la otra, ¿cómo es? Y quiero salir con prestigio, no con poder. Sí. Entonces, le das la seguridad a amigos y adversarios de que no vas a construir poder. No es poco. Claro. No es poco. Ahora, yo decía que en el editorial, antes de que vos llegaras, hacía un análisis de los 3 grupos políticos fundamentales, pero decía, en el fondo todos nos deberían explicar a los que votamos qué van a hacer con la inseguridad, qué van a hacer con la pobreza. Y a mí me preocupa eso, porque la pobreza debemos atribuírsela la no resolución de eso, o en todo caso la profundización, fundamentalmente al peronismo, que es quien más ha gobernado en democracia. No estoy de acuerdo. Hay momentos en que las capas de pobreza aumentaron fenomenalmente en pocas horas, sí. O en pocos días o en pocos meses. Uno muy antiguo, cuando yo tenía 25 años, fue el Rodrigazo. Claro. Rodrigazo terminó con el estado de bienestar en la Argentina, sí. Terminó para siempre, digamos, por muchísimo tiempo, como fue terminando en el mundo eso también, ¿no es cierto, Pablo? Ahora, el otro fue, fueron los 4 años del proceso, obviamente, que fueron de una concentración que dejaron un nivel de pobreza muy grande cuando subió Alfonsín. Heredó un nivel de pobreza enorme. El otro fue la hiperinflación del 89. La hiperinflación, en la hiperinflación se pueden defender algunos que tienen bienes o dólares para defenderse. Bienes que van cambiando su valor o dólares que van cambiando su valor. El que tiene pesos o salario pasa a integrar una capa geológica de pobres la cual es muy difícil levantar. Levantás 1/3 de esa gente. El resto queda ahí. Así se fue construyendo la pobreza en Argentina. Y después el 2001. Y diría que el 2001. Exacto. El 2001 fue fenomenal, sí. Entonces, por más recuperación que vos tengas digamos, hay 2 tipos de pobreza, estructural y de ingresos. Estructural es todo lo que hace a el tipo de vivienda y las posibilidades que te da la infraestructura que te rodea. De tener frío, de tener calor, sobre todo el calor hoy, ¿no? Es más jorobado sufrir el calor hoy, no tener cómo defenderse, que sufrir el frío. Sí. Bueno, y después está la de ingresos. En el gobierno de Kirchner la de ingresos mejoró mucho. La infraestructura no. No, hubo muchas obras pequeñas de infraestructura, pero no hubo grandes obras a la vista. Es decir, hay muchas obras que no las ves, pero que existieron. Por otro lado, el conurbano, que es lo que miramos desde aquí, desde la Cava en este momento, cuando pensamos en la pobreza, no estamos pensando en el conurbano de Rosario o el de Catamarca, sobre todo el de Rosario, que es chico pero es bravo, es difícil, sino que estamos pensando, o el de Mar del Plata, que es muy grande, se extiende hacia el noroeste, hacia Balcarce, se extiende como 10 kilómetros. Estamos pensando en el conurbano nuestro. El conurbano nuestro sigue en expansión, tiene una expansión superior a la del país. Claro. Me refiero no solamente a la natalidad, que suele ser mayor en la pobreza, sino también a la migración. Y hay 2 tipos de migraciones. Hay una migración del segundo al tercer cordón, que son los hijos de aquellos que apenas tienen un lugar para vivir, una casita, o que han sido ocupas, o que están en una villa y que salen buscando otro lugar y van al tercer cordón. Antes, hace muchos años, se produjo el primero al segundo. Sí. Y también está la llegada de migrantes, ¿no es cierto? Migrantes de las provincias y de otros países. Porque eso quiere decir que también le va muy mal al interior, si eso pasa. En realidad, el que se queda en el interior es porque elige un tipo de vida en el que el consumo muy bajo
pero el esfuerzo cotidiano por vivir también suele ser menor que el del conurbano. Claro. O sea, menos aspiraciones y un poco más de menos obstáculos. Claro. Elige también elige algo de lo que no va a poder salir seguramente. Sí. ¿No? Es decir, como un estancamiento definitivo. El que se va, o porque no hay nada, pasa en Paraguay. Se dice Paraguay está muy bien, está muy rico. ¿Está muy bien quién? Claro. Está muy bien, que estabilizó el dólar, no se hizo esas cosas. Sí. Y después... Igual déjame volver a mi pregunta, porque tiene que ver con el tema de la pobreza. Con el tema de la pobreza. Yo lo que digo es, ¿el kirchnerismo o el peronismo? Porque no es lo mismo como arrancó Néstor Kirchner como terminó Cristina. Gobernó 12 años, que son 3 mandatos. Vos hablás de hacer un mandato, de resolver algunas cuestiones en 4, yo digo acá hay 12 años. Y la situación de la pobreza estructural no varió. Podemos discutir la UH, el UH. Me quiero correr porque ni siquiera ahí hubo un gesto de unidad nacional porque se hizo por un decreto, en lugar de que fuera una política nacional como debía ser. Pero digo, Macri recibió un nivel de pobreza, que la empeoró sin duda, pero digo, de un gobierno peronista, de tres mandatos seguidos del peronismo. Sí, pero te quiero advertir que cuando Néstor Kirchner tomó el poder, la pobreza había sido del 50, unos meses antes, suponete que estuviera en el 40 y pico. Sí. Porque el 2002, que fue el año anterior a Néstor Kirchner, que yo ya era gobernador, ni soñábamos con que Kirchner pudiera ser presidente, nadie. Claro. Como si ahora te hablaran de Pasalacqua, que quiere ser el gobernador de Misiones, bueno, va a ser el próximo presidente, claro. Sorpresa total. Y 13 puntos y medio de caída del PBI, 13 puntos y medio, es decir, tipo guerra civil. Sí. ¿No? Hay un cálculo que habría que rehacer, que es que en Bosnia no cayó 13 puntos el PBI en el primer año de la guerra civil. Y en Argentina sí. Entonces, partiendo de esa base misérrima, que siempre la mejora es más sencilla, curiosamente, cuanto peor es la situación que recibís, la mejora inmediata es más sencilla. Y la exigencia de la gente es menor. Eso es lo que pasaba en 2002. Claro. Kirchner llegó más o menos a un 27%. Sí. ¿No es cierto? Néstor Kirchner. Néstor Kirchner. Después hubo altibajos, según he visto. Recuerden que de esos 8 años que siguieron, 7 yo fui opositor. O 7, claro. 7 y medio, Sí. no sé. Porque desde agosto del 2008 estuve en contra. Porque estuve en contra de las formas que se asumían como si se tuviera el 70% del poder y no se tenía el 70% del poder. Básicamente era eso. Vuelvo a decir, entonces, me parece que ahora hay una pobreza muchísimo más desmantelada que en ese momento. Y sobre todo, hay un momento que, suponete que los índices de hoy, de pobreza, los comparáramos con los años del primer decenio, es decir, del 2004, 2005. Te vas a encontrar que son muy parecidos. Pero ahí todo apuntaba para subir y que el país empezó a crecer al 8 o 9%. Ahora todo apunta para bajar. Entonces aparece un tema que es la pobreza y la perspectiva de mayor pobreza. Aquella era una pobreza con perspectiva de mejora. Ahora, salir de la pobreza, salir de la exclusión cultural, de la integración de toda la sociedad, es complejísimo. Salir de la pobreza en términos numéricos, es decir, pasar de la indigencia a la pobreza. Indigencia en no tener para comer a los 30 días. Pobreza en no tener para mantener el total de la casa a los 30 días. Superar eso es mucho más sencillo que hacer que esa gente esté absolutamente incluida. Porque ahí pasa el tema educativo, ahí pasa una cantidad de temas que pasan no solo por el ingreso, sino por programas de tipo social muy especiales. Bien. Bueno, tranquila la primera parte de la charla con Felipe Solá. Él lo dijo recién, durante esos años dijo, yo era opositor. Estamos hablando de opositor a Cristina Fernández de Kirchner. Así que vamos a hacer un cortecito, vamos a poner un poco de música y vamos a meternos a hablar un poquito de eso. Que me explique, a mí no, digo que para los oyentes es, porque hoy lo encontramos políticamente cerca del armado de Cristina Fernández de Kirchner. Ya venimos aquí en Las Cosas Como Son. Si estás perdido entre tanta información, Pablo de León te dice Las Cosas Como Son. Información, actualidad, opinión. Las Cosas Como Son, con Pablo de León. Bueno, Felipe Solá, invitado acá en el piso hoy de Las Cosas Como Son, se está equivocando. En lugar de pelearse conmigo al aire,
se termina peleando con Andrea Núñez, nuestra sommelier en el corte, después de que le regalé, tanto a él como a Daniel Méndez, un San Felicien Cabernet Franc. Y se terminan peleando sobre el vino. Se cae la silla. No es nada intencional. No, Felipe. Esto es acción de la producción. Esta es la producción. La producción es Con Andrea te podés meter acá. tremendo. No, Andrea. Y no te peleaste con Paula Galinsky. No, ahí voy, Paula. Espera, vamos a resolver este silla gate con Felipe Solá. Ya está. Bueno. No, porque me quitaba autoridad. Exactamente. Bueno, tu silla la tuviste de opositor bastante tiempo. Quienes hacemos seguimiento político, en 2009 llegamos a tener un momento en el cual estuviste electoralmente con Macri, con Francisco Narváez, y hoy, como en su momento conté, terminaste reuniéndote en el Instituto Patria con Cristina Fernández de Kirchner, y hoy estás accionando en esos alrededores de lo que es Unidad Ciudadana, y vaya a saber uno cómo se va a llamar electoralmente en ese momento. ¿Por qué hoy estás cerca de Cristina cuando vos mismo lo dijiste? Estuviste 9 años sin conversar con ella. Bueno, sin conversar, sí. Y 7 en la oposición. La oposición se inició por una razón de... Primero, se inició en la 125. A mí me parecía... Yo conocía mucho el sector y me parecía que estaban 2008. Cometiendo un gravísimo error político y social, inclusive geográfico. Al final se terminaron enfrentando con el interior del país. Y unificaron todos los sectores agropecuarios. Ya no se distinguía un dueño de un pool de un chacarero de 100 hectáreas. Todos usaban la misma boina. Claro. Y eso nunca lo tenés que hacer. Y menos cuando se trataba de 4 puntos. 4 puntos más o 4 puntos menos en el proyecto de ley. Reutemann por su lado y yo por el mío. Y Reutemann es un hombre, es un sojero, realmente. Presentamos proyectos muy parecidos, casi iguales, de retenciones móviles en ese momento, pero menores. No mucho menos, un poquito menos. Ahí hubo una actitud dogmática, etcétera, y peleas concretas, discusiones concretas que me enojaron a mí también. Y en el medio porque yo empecé bancando al gobierno en cuanto a la reacción inesperada, inmediata. Pero con el transcurso dije, bueno, ahora vamos a arreglarlo, y ahí encontré un dogmatismo muy grande. Entonces me fui, rompí el bloque y me fui. Yo soy drástico, admito que yo soy drástico. Es decir, no digo, bueno, vamos a esperar, vamos a ver, me quedo un tiempo a un costado, no. O estoy aquí o me voy. Y me sale mucho el me voy. Y no es un mérito, es como es uno. Entonces yo me fui y bollé un poco, pero yo me fui con mucha rabia y pensé, te voy a ganar las elecciones. Y bueno, la noche anterior a las elecciones del 2009, mi vieja me dijo, ¿cómo van a salir las elecciones? Nos van a ganar, dije yo, nos va a ganar el gobierno. Y me preguntó, ¿y vos qué querés que pase? Con toda maldad. Y yo le dije, yo quiero que nos ganen por medio milímetro, para que se peguen un susto tremendo y cambien. Sí. Y resultó que ganamos. Claro. ¿Por qué? Porque yo ya había roto con Narváez y Macri. Las elecciones fueron el 28 de junio y bueno, no nos quedemos en anécdotas, pero rompí el 28 de abril, para que tengas una idea. O sea que no tenía destino eso, y en agosto ya estábamos cada uno por su lado. Está bien, pero después terminaste con Massa también en el lugar opositor. Sí, terminé con Massa en el lugar opositor porque yo sentía que había una actitud... en 2013. Sentía que fueron los últimos 2 años de Cristina, pues sentía que había una actitud que estaba cansando mucho a la gente y errática desde el punto de vista económico, o mejor dicho, no me gustaba, y lo que menos me gustaba era la pedagogía, la idea de este es un modelo para exportar. Me parecía que estaba muy por encima de los resultados, la actitud política. Ahora, vos le ganaste en distintas agrupaciones o distintas alianzas políticas en 2009 y 2013 a Cristina. Con Macri de Narváez en 2009, con Massa y el Frente Renovador en 2013. Cuando la viste a Cristina después, ¿no te puteó? No, la vi a Cristina el día de los cuadernos. Ajá. Le pedí audiencia el 31 de julio, como yo soy un obsesivo de las fechas, y me la dio para el 1 de agosto. Y el 1 de agosto de la mañana apareció ese bolonqui de los cuadernos y los detenidos. Entonces pensé que me iban a levantar la entrevista. Sí. Y ese día iba Peña al recinto de diputados, y yo le tenía que hacer preguntas, para lo cual tenía que estar afiatado, estudiado. Obvio.
Y pensé, bueno, me lo van a levantar. Y yo le hice unas cuantas preguntas a Peña, bastante picantes, y me ratificaron de golpe que sí, que me esperaba. Entonces yo tuve que mandarle una notita a Peña, porque es de muy mala educación hacer preguntas y después irse. Obvio. Diciéndole que tenía un problema de urgencia y que lamentaba mucho, que le pedía disculpas por no quedarme a escuchar las respuestas. Como detalle. Y me fui caminando y pensé, bueno, ahora cuando llegue va a haber 7 canales de televisión, todas las luces blancas sobre la puerta de ese lugar de Rodríguez Peña, donde me había citado. Me fui caminando al Congreso y claro. Después de no sé cuántos años, 10, 11 años que no la veo, que no hablo con Cristina, yo he hablado poco con Cristina cuando era gobernador, muy poco. La veía mucho, pero hablaba muy poco. ¿Qué explicación me va a dar? Toda la luz sobre mí en un día así. Y no había nadie, estaba todo oscuro. Bueno, entonces, además pensé, no debería ir, pero pensé, pero es de cobarde no ir. Entonces fui, di la vuelta a la esquina de Rivadavia y estaba oscuro y entré. Sí, el encuentro ese fue afectivo. ¿Afectivo? Sí, fue básicamente afectivo. Hablamos de todo, pero como se habla en un bar, 2 amigos que se encuentran. Yo no era amigo de ella, pero el encuentro fue afectivo, porque hemos hecho viajes con Kirchner y con ella, hemos pasado horas juntos, me ha oído hablar muchas veces en público antes que su marido, etcétera. Entonces, a pesar de que no teníamos una confianza personal, sí teníamos historias que fueron paralelas en un lapso más bien largo. Ahora, tengo una pregunta y la pregunto con respeto, porque muchos que se encuentran, sus intendentes que también estuvieron diferenciados con ella y que se han vuelto a encontrar en este tiempo, también cuentan ese tono de ella muy sencilla, muy amable, ese tono afectivo, cariñoso, que quienes no la conocen a Cristina quizás se sorprenden porque tienen la imagen de la Cristina soberbia, dura, que no escuchaba desde las cadenas o los atriles o los discursos. ¿Es la verdadera Cristina o es la Cristina que quiere seducir a un montón de dirigentes en una etapa distinta? Luego de una derrota, seducirlos a todos ustedes que se acercan y no es la verdadera cara de ella. No, yo creo que eso sería ingenuo pensar en que existe una maga que seduce y que después... No. Yo tuve discusiones, porque la vi 3 veces. Tuve discusiones, pero discusiones en las que mientras yo hablaba ella oía, y mientras ella hablaba yo oía. Estamos hablando de esto en el último tramo, en el último año. Sí, claro, del 1 de agosto a la última del 20 de diciembre. O sea, el 1 de agosto la viste 3 veces y tuviste discusiones con ella. 3 veces, la última el 20 de diciembre. Sí, tuve discusiones. O por lo menos contrapuntos. Sí. Por supuesto no es lo mismo estar gobernando. Obvio, por en eso el ritmo y sobre todo que cuando uno ha elegido ministros hay un contenido, por pequeño que sea, de dictadura, en el sentido de esto te lo pedí para el martes y no me lo trajiste. Sí. Y por eso lo hice en público en la reunión de gabinete. Y por ahí te vas enojando con uno, con el otro y con el tercero, y la reunión no es buena, porque el gobernador o el jefe estaba mal o estaba caliente. Pero eso es la tensión y la presión porque las cosas salgan de gobernar. Ahora, a mí me parece que Cristina conservaba un muy buen talante. Pensar en el día de los cuadernos. Sí. ¿Qué talante tendríamos nosotros ante un hecho así? Obvio. Le dije gracias por recibirme un día así. Me dijo, por favor, estoy acostumbrada, no le creo nada, esto es una mentira. Y habló con total tranquilidad. Y bueno, si nosotros hubiéramos estado en la tapa de los diarios 3 años, y perseguida en algunos casos, con saña en algunos casos, y hubiéramos tenido un colaborador que aparece con una bolsa con, no sé, 8 millones de dólares, no sé cuánto habría. ¿Vos pensás que Cristina... ¿Cómo estaríamos? ¿Vos pensás que Cristina es una perseguida política? Yo pienso que Cristina es una persona juzgada y adicionalmente perseguida por ser juzgada. No sé si me estás contestando. ¿Es una perseguida? Bueno, si querés te contesto perseguida y además juzgada, pero es lo mismo. Perseguida y juzgada. Claro, está enjuiciada. Hay mucha gente enjuiciada que no está siendo perseguida. Bien, por eso lo que digo es que está siendo enjuiciada y perseguida, en el sentido de que aprendí a leer tapas, a leer títulos, etcétera, y hay una idea de que toda la corrupción que ocurrió en el país fue anterior a este gobierno, lo cual no es cierto. Hubo corrupción en los gobiernos en general, y hubo corrupción en el gobierno de Menem, y hubo corrupción en el gobierno de Cristina, y hay corrupción en el gobierno de Macri, como lo prueba, por ejemplo, la negativa de Aranguren a querer discutir conmigo por las cosas que ha hecho. ¿No es cierto? Las cosas que ha hecho con la plata de la gente en
en términos de la luz, el gas y el agua, ¿no? Ok, pero yo lo que digo es... La luz y el gas, Sí, sí. Ahora digo, a mí me da asco todo tipo de corrupción y no soy un periodista de investigación, con lo cual no tengo la capacidad de hacer, pero si tuviera algún elemento de investigativo sobre algo, lo haría. Me hubiera encantado ser Diego Cabot y descubrir el tema de los cuadernos. No me gustaría ser Diego Cabot, me hubiera gustado tener la primicia informativa que tuvo Diego Cabot. ¿No te hacen ruido a vos en tu trayectoria política, en tus años, en tu nombre y tu apellido, que hoy estés en un proyecto político en el cual esté el tema de los cuadernos, esté el tema de Daniel Muñoz, esa declaración de ayer del contador histórico de los Kirchner, hablando de reparto de traslado de bolsos? No me hacen no me hacen ruido. Primero sé quién soy yo, que es lo que más me interesa. Y hace 31 años que estoy y no me ha interesado nunca mi patrimonio. Mi patrimonio ha sido el patrimonio de un tipo que tenía sueldos del Estado relativamente elevados, porque ha sido secretario de Estado, vicegobernador, etcétera, pero es menos de lo que se podría pensar en cuanto a esos sueldos. No me interesa el tema material, me basta con cosas muy sencillas y muy simples en todo lo que es la vida cotidiana, y sí me interesa muchísimo gobernar, administrar y estudiar. No soy un constructor político neto para nada, no he nacido para ser un constructor político, pero sí creo que aprendí a gobernar y aprendí a mantener, a soportar la tensión y a elegir las personas, que es muy importante. Todas las personas que trabajaron conmigo salieron buenas. Pero yo no estoy haciendo cargo a vos de ningún hecho de corrupción, porque si no... No, yo te dije que no... Estoy diciendo, me sorprende que no te hagan ruido los cuadernos. No me hacen ruido porque... ¿Por qué te voy a decir por qué no me hacen ruido? Porque el ataque es absolutamente funcional a una política de devastación económica como la actual. Entonces, no se puede despejar exactamente lo estrictamente judicial de lo estrictamente político. Porque además, el juez, que en este caso ocurre el señor Bonadío, hace 3 años, cuando yo ni soñaba con estar en la oposición con el kirchnerismo, cerca al kirchnerismo, no hay oposición sin el kirchnerismo, convengámoslo. No hay oposición importante sin el kirchnerismo. Yo dije que Bonadío no era el juez que podía juzgar a Cristina. ¿Por qué? Porque todo Comodoro Pi sabe que la detesta. Lo saben todos los jueces, todos los fiscales, todos los secretarios. Basta con conocer gente. Y el presidente de la Corte, delante mío, admitió que sí, que había un problema personal. Bien. Entonces a mí no me la cuentan. Y esto ha seguido y seguido y seguido. Bueno, esto es lo interesante de hablar con Felipe Solá y de tener, evidentemente, diferencias en cuanto a su opinión, pero esto es una entrevista con lo cual yo las preguntas él responde y yo luego de eso no hago ningún tipo de comentario al aire. Creo que tengo 3 preguntas finales, si me permiten allí en el control. Gracias, muchachos. La última vez que hablamos fue cuando Las Cosas Como Son, era un programa de radio, un programa de tele, perdón, en Canal Metro. Después nos vinimos para acá en agosto pasado, en septiembre pasado, Radio con Vos, y me diste un título muy bueno que fue: Los del Club del Helicóptero son unos pelotudos importantes, que le agradezco a Alejandro Borestein, que en ese momento lo replicó en su columna de los domingos. Esos del Club del Helicóptero, que son, para quien no recuerda, son los que en un momento fomentaban... ¿Diciembre de 2016 o 2017? Muy bien. Fomentaban una salida anticipada un poquito diciembre antes. ¿Diciembre de 2017? Sí, sí. ¿La verdad que hubo el lío que hubo en el Congreso? Exactamente. Bueno, ahí había algunos personajes que yo me encontré... Bueno, perdón. No, pero lo que digo es... Varios del Club de Helicóptero están cerca de ese armado que vos dijiste recién, cerca del kirchnerismo. ¿Qué opinas de esta gente con la cual hoy supuestamente van a terminar en una lista parecida a la tuya, seas candidato a presidente, a vice, a diputado, a gobernador o lo que tengas ganas? Si no les puedo echar flit antes y soy presidente, no van a tener absolutamente ninguna posibilidad de influir ni de tener ningún poder si yo soy presidente, aquellos que piensen en términos del Club de Helicóptero, en términos de ahora nosotros, más allá de lo institucional, de la República. Lo tengo clarísimo eso. Acá la República, no la actitud republicana, que es otra cosa, pero la República como institución llegó para quedarse en el 83 y tuvimos que sufrir mucho para que llegara de nuevo. El Club de Helicóptero le llamaba yo a gente que, importante o no importante, te decía, esto se cae, venimos nosotros. Una cantidad de... Por eso le puse la palabra... pelotudos, porque hay gente que ya es grande y ha llegado a un nivel de diputado o a lo mejor senador, que van a decir, che, pero no seas pelotudo, viejo. Claro. Las cosas no, además, qué mal olfato, pensaba yo, ¿no? Claro.
El otro día apareció una versión de que podrías llegar a ser el vice de Cristina. ¿Esto existió en alguna de tus 3 charlas con Cristina? No, nunca le pregunté si iba a ser candidata. Uh-huh. Me parece que cualquiera que esté ahí es un ingenuo si le pregunta eso. Obvio. No, pero otra respuesta no puede haber que no sé, aunque al día siguiente vaya a decir sí o no. Claro. Lo vivía con Sergio Massa cuando no sabía si iba a ser candidato o no, en el 2013. Claro. Los únicos que no podíamos preguntarles eran los que estábamos al lado. Obvio. Ni a su mujer le tenía que decir lo que iba a hacer, a ver si se le escapaba en algún lugar. Exactamente. ¿Y pensás que va a ser candidata? No tengo idea. No tengo idea. Creo que hay un porcentaje de hechos inesperados que nos esperan y que nos esperan ahí a la vuelta de la esquina, que no sabemos cuáles son, y lo cual no quiere decir que seguro ocurran, por eso podrían ser inesperados. Pero también creo que yo no estoy acá para ser candidato a vice, estoy acá para que me den la opción de que haya internas, ir a las PASO y ser candidato a presidente en una PASO. ¿Con qué objetivo? Ganar, y es muy difícil que yo les diga a mis compañeras y compañeros, miren, vamos a ganar, supónganse que se presente Cristina, ¿no? Porque si no se presenta Cristina empezamos de nuevo y hablamos de nuevo. Obvio. Pero sí a la de contribuir a engrosar un kirchnerismo al que no le basta para ganar con sus propios límites. Claro. Ahora, en esto de que al kirchnerismo no le basta con ganar con sus propios límites, si alguien te dijera, o la propia Cristina te dijera, ¿qué hago? ¿Lo llamo a Sergio y me reúno con él? O sea, una foto que es una posibilidad que suceda en este año, que sea que Cristina haga lo mismo, Massa haga lo mismo que vos. Dudo que camine 3-4 cuadras por la calle Massa como hiciste vos del Congreso al Instituto Patria, que queda ahí en Rodríguez Peña 80, pero que Massa camine unos metros y entre al Instituto Patria y se saque una foto con Cristina. ¿Cuál es tu pregunta exacta, Pablo? ¿Vos creés que es necesario para la unidad del peronismo que eso suceda? Sí, que sucedieran ese tipo de cosas serían, sí, por supuesto, bienvenidas. ¿Y lo ves viable, Massa, que se junte con Cristina? Veo difícil que el chancho vuele, como decía el paisano, pero me encantaría que la Baña estuviera para acá. ¿Y te parece posible? No sé, a lo mejor lo intentamos, ¿no? Pero ¿tenés el teléfono actualizado de la Baña vos? Conozco perfectamente su oficina, hace muchos años que no hablo a solas con él, pero me parece que sería una incorporación importante, sobre todo en un país que enfrenta una situación económica y financiera muy complicada, ¿no? Digamos, Argentina va a salir, pero no basta con la voluntad política, hace falta saber también. Felipe Solá, le robamos un tiempo largo, te quiero agradecer mucho la charla. Muchas gracias a ustedes. Te convidamos unos buenos mates. Chicos, ahora vamos a seguir discutiendo con tu sommelier. Yo soy un pésimo sommelier. Sí, apenas por lo que escuché en el corte, lo sos. Llego hasta el Nicasia, llego. Está muy bien. Muy bien. Bueno, yo reconozco que un día Felipe hizo una reunión con un grupo de periodistas en una oficina que tenías ahí en tribunales, hace unos cuantos años ya, y ahí conocí el Álamos. Obviamente que lo hemos traído y lo hemos bebido acá de la mano de Andrea Núñez. El Álamos, un gran vino que nosotros aquí tomamos. Felipe, muchas gracias por la charla. Gracias, muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Pablo, gracias. Te comprometemos a vos y a tu gente. Y muchas gracias por el vino. Este año te volvemos a llamar cuando se defina si sos candidato a qué. Dale. Te mando el libro. Bueno. Gracias. Será agradecido. Seguimos. Tenemos la información. Por eso te decimos las cosas como son. Las cosas como son. En Radio con Vos.